Es la cifra más alta de contagios en toda la pandemia. Más de 24.000 casos se reportaron en las últimas 24 horas de COVID-19 entre exámenes PCR y antígenos. Vamos con Iván Carvajal para que nos cuentes, Iván, cómo fue recibida esta cifra por las autoridades y cuáles van a ser las reacciones. Te saludamos nuevamente. ¿Cómo están? Muy buenas tardes. Clave era esperar este día jueves. Ya sabemos, los jueves y los viernes de cada semana son los días que exhiben la mayor cantidad de contagios. Por eso iba a ser un indicador importante lo que se conociera a eso de las 11 de la mañana respecto a los casos nuevos. Hoy se informaron 24.037, récord absoluto. Es la quinta vez que se rompe el récord de casos nuevos en los últimos 8 días. Desde el jueves pasado se ha ido rompiendo sucesivamente ese récord, y también récord de exámenes. Se practicaron más de 100.000 exámenes, ya sea PCR o antígeno. Y esta es la situación en la que está el país con la pandemia. Eso sí, no se ha traducido aún, dicen las autoridades, en la ocupación de camas críticas. La ocupación de camas críticas se mantiene a raya en torno a las 400 personas hospitalizadas y poco más de 300 en ventilación mecánica. Por ahora hay mucho caso nuevo y por eso hace que la gente se esté testeando más, y lo que hace también escasear precisamente la posibilidad de hacerse un test, ya sea PCR o antígeno comprado, por ejemplo, en la farmacia. Pero en medio de este panorama fue el ministro de Salud quien quiso destacar una cifra. Con un gráfico en mano comparó la mortalidad que ha habido en Chile durante la pandemia con el promedio de mortalidad del resto de Sudamérica. Y según este gráfico y según el ministro, en Chile, gracias a la gestión de la pandemia, se han salvado más de 30.000 vidas. Por cierto, una frase controvertida y polémica del ministro, que con gráfico en mano lo dijo así. Si nosotros tuviésemos la mortalidad promedio de Sudamérica, tendríamos que haber sufrido la pérdida de 72.000 compatriotas, 40.000 con nuestra mortalidad, 72.000 con la mortalidad promedio de Latinoamérica. ¿A qué se debe esto? Justamente a nuestra exitosa campaña de vacunación. Y esto nos ha permitido salvar vidas. Hemos salvado 31.242 vidas gracias justamente a nuestras campañas de vacunación. Y no solamente a las campañas de vacunación, obviamente, sino que a todo el trabajo preventivo. Nunca las comparaciones son buenas, es lo que dice el refrán, y hay muchas reacciones a través de las redes sociales ante esta cifra que dio el ministro Iván. Pero más allá de eso, el alto número que está dándonos hoy los exámenes de PCR y más antígenos dan cuenta de este elevado contagio que no se traduce, como lo veíamos el día de ayer, en mayores alzas en las camas UCI y afortunadamente, aparentemente tampoco en el número de nuevos fallecidos. Y estamos viendo que en los países del hemisferio norte, más que ajustarse y restringirse las medidas, se están abriendo. ¿Qué fue lo que se planteó al respecto en esta comparecencia del ministro, que volvía, por cierto, de vacaciones? Sí, ahora, en esa comparación respecto a la situación de algunos países en Europa que precisamente están relajando las medidas, tiene que ver en parte con que ya han pasado de alguna manera el pic de la variante Omicron. Han empezado a descender los casos y de allí que algunos estén flexibilizando esas medidas. En Chile eso no ocurre, no está siendo analizado por estos días digamos, por parte de las autoridades. Se mantiene tal cual el plan paso a paso, y de hecho hoy hubo un llamado al autocontrol a las personas para mantener las medidas sanitarias, mantener la mascarilla bien usada, mantener el lavado de manos, mantener en lo posible una reunión social al aire libre, digamos, no en espacios cerrados o al menos en espacios ventilados. Eso hicieron hincapié las autoridades hoy porque hay un aún en la frase del ministro que llama la atención. Claro, no se traduce por ahora en hospitalizaciones o en casos graves, pero no sabemos lo que pueda ocurrir más adelante. Así que a mantener las medidas de autocuidado es el llamado. Y relacionado obviamente con esto tiene que ver con
la actitud que ha tomado la gente frente a lo que está ocurriendo, de testearse más. Hay una alta demanda por testearse. De hecho, la subsecretaria Valenzuela hablaba de que en los últimos 15 días ha aumentado un 44% el testeo. La gente se está testeando más porque claramente hay más posibilidades de contagiarse. De los 180 laboratorios que están trabajando, que han trabajado durante los últimos meses en el país, se va a aumentar a algo más de 220. Por lo tanto, también va a aumentar la capacidad de testearse en el país. Eso es el trabajo que se está haciendo por ahora para poder ir, digamos, controlando o mantener a raya en lo posible la pandemia, digamos, que la gente pueda testearse y aislarse. Esa parece ser más bien la estrategia que están llevando a cabo las autoridades. Veamos lo que dijo precisamente la autoridad respecto a esto. La demanda por la realización de exámenes diagnósticos de SARS-CoV-2 incrementó explosivamente. Se está evidenciando un problema a nivel mundial respecto a la demora en las entregas por parte de los laboratorios de los test de antígeno. Es importante priorizar el testeo en personas que tengan síntomas, es decir, sospechas de COVID-19 y en personas que son contacto estrecho determinado por la autoridad sanitaria o que se encuentran en alerta COVID. Lo importante es que frente a este nivel de circulación del virus en nuestro país, el rendimiento del test de antígeno mejora, por lo cual el resultado positivo en este contexto es altamente confiable. Iván, respondió la subsecretaria frente a la alta demanda y más bien a la falta de test que hay en algunas comunas, incluso regiones del país. Sí, dijeron que se está trabajando para reforzar precisamente en aquellos lugares. Reconocen las autoridades que de alguna manera la pandemia ha ido pasando la máquina, digamos, les va ganando porque digamos, el crecimiento es explosivo y no se alcanza a llegar a todos los territorios con el número necesario de insumos. Pero lo que dijo ella es que se está trabajando precisamente para poder hacer llegar a todos los lugares la capacidad máxima que se pueda para que la gente pueda testearse. Eso es lo que respondió la autoridad respecto a ese punto. Hoy en el balance hay un dato práctico que entregaron las autoridades para quienes tienen las dosis completa de la vacuna. Esto tiene que ver con el código QR que uno muestra cuando quiere, por ejemplo, entrar a un lugar. Bueno, este código QR, al momento de inocularse la tercera dosis, sufrió una actualización. Cambió respecto al anterior que tenían las personas y por lo tanto la gente tiene que revalidarlo. Así que atención con esto porque se puede ver una persona que tenga la tercera dosis y que esté al día con el calendario de vacunación, pero que no pueda entrar a un lugar porque su código QR no está actualizado. Y eso es importante y por lo tanto hay que ingresar a la página mevacuno.cl y revalidarlo. Eso fue el dato práctico que entregaron las autoridades también en este balance. Los códigos QR de los pases de movilidad que fueron descargados antes del mes de agosto del año 2021, antes del mes de agosto, van a necesitar una actualización del código QR. Esto se hizo o se hace con el objeto de robustecer la seguridad digital de las personas y su esquema de vacunación contra el COVID-19. Hay que recordar que la tercera dosis es la que permite mantener justamente el pase de movilidad. ¿Cómo se actualiza? Se ingresa a la cuenta del Ministerio de Salud, mevacuno.gov.cl, se da un clic en la sección Mis vacunas y aparecerá toda la información del esquema de vacunación personal. Si no hay que confiarse, no vaya a hacer cosas que a lo mejor en el aeropuerto o en un terminal de buses justo antes de iniciar las vacaciones el código QR esté desactualizado y por lo tanto no pueda hacer el viaje. Importante revisar si es que está actualizado el pase de movilidad para no tener malas sorpresas a la hora de iniciar las vacaciones. Muy bien, vamos a
por supuesto, a repetir la importancia de vacunarse, de mantener la mascarilla, de mantener en lo posible la distancia social, de aprovechar que estamos en verano y que podemos hacer muchas actividades al aire libre, pero no por ello quiere decir que dejemos de tomar estas medidas, Iván, y seguimos atentos a las nuevas cifras. Así que muchísimas gracias por esta información. Que tengas buena tarde. Chao, buenas tardes. Bueno, y hay preocupación porque, como lo veíamos con Iván, faltan algunos test. Las palabras del ministro, esto de que se hayan salvado más de 31.000 vidas, tampoco cayeron también. Vamos a ver con José Miguel Mardones cuáles han sido las reacciones de ustedes a través de las redes respecto a este número tan alto, el número más alto de toda la pandemia de COVID-19, pero que afortunadamente la estamos enfrentando de una manera distinta. No por ello quiere decir que hay que relajarse. Exactamente. ¿Cómo estás, Mati? Bien. Mira, tenemos varios temas. Por supuesto, las declaraciones del ministro París despertaron muchas reacciones, pero también muchas dudas que han hecho llegar a las personas a través de las redes sociales. Y vamos a partir, como siempre, desplegando nuestra gráfica que nos pone aquí sobre la mesa, sobre el tótem. Aquí para ser más literal, los temas del día que han marcado las redes sociales. Por una parte, este misterio con los subsecretarios y subsecretarias que sigue ahí latente. Ivo nos decía en los titulares, vamos a estar atentos a lo que pase en los próximos días. Por cierto, Mati, la palabra contagio se repite bastante en las redes sociales, particularmente cuando geolocalizamos las redes sociales en Chile. Hay muchas dudas sobre eso y vamos a aclarar algunas más adelante. Y Dibu Martínez, arquero de la selección argentina, que tuvo ahí unas desafortunadas historias y publicaciones en su perfil en Instagram, que también despertaron muchas reacciones en la hinchada argentina que lo apoya y en la hinchada chilena que lo cuestiona. Puso unas historias, por ejemplo, ahí con unos emoticones que decía la bandera de Chile y una cara como de náuseas, porque dijo que se habían demorado mucho los trámites sanitarios en el aeropuerto. Bueno, el ministro Delgado le respondió. Sin nada, no habían hecho ni el C-19. Y de hecho, el ministro Delgado ahí le dice que ellos tenían el tema con los papeles y por eso se demoró el proceso. Bueno, vamos profundizando en nuestro primer tema, coronavirus, aquí en nuestra cuenta de Twitter, el detalle de todas las cifras que actualizó la autoridad sanitaria durante esta jornada. Nuevos casos, ya lo decía Matilde con Iván, más de 24.000 casos activos que suben, ahí ustedes ya lo ven, 76.000 y fracción, y una positividad, Mati, que sigue al alza en todo nuestro país, 18,82%, y las camas disponibles bajan. Ayer informábamos 307, en esta jornada 294, como lo ven ahí en la pantalla. Número preocupante, las muertes, Mati, 47. Sí, 47 muertes, eso es lamentable. Ahora, Iván Carvajal retuiteaba hospitalizaciones de pacientes COVID en el sistema integrado, y fíjate, estaba haciendo la comparación. El 16 de diciembre todavía no escuchábamos la palabra Omicron. Muy poco, claro. Nada. Teníamos 661 camas en... disponibles. Voy con 305 camas UTI disponibles y al día de ayer eran 331. No ha variado tanto pese al incremento explosivo que han tenido los casos. Sí, las vacunas pero tienen no su efecto también. Sí, absolutamente, por Así eso lo importante es vacunarse. Hay muchos testimonios de personas que están contagiadas pero que están teniendo resfríos comunes, leves. En cambio, personas que no tenían la vacuna están pasando por situaciones gravísimas. Por lo tanto, usted sacará sus conclusiones. Sí, claro, y además se pone en riesgo a población mayor, a enfermos a personas que tienen enfermedades de base o inmunodeprimidas, así que atención con eso, la vacunación es lo más recomendable. Mira, y en estas láminas, Mati, vamos a ir repasando algunas cifras importantes de Chile, por cierto, pero también de países cercanos. Bueno, ustedes ya lo saben, más de 24.000 durante esta jornada, con un total de testeos que supera los 114.000 y un número de habitantes que supera los 19 millones. Ahí ustedes pueden ir haciendo esa comparativa. Pero, por ejemplo, si nos vamos a Perú, está con una situación similar a la de Chile, 26.836 contagios en las últimas 24 horas y con un poco más de testeos que en nuestro país, por lo tanto también se explica la cantidad de contagios al día, pero con una población mucho mayor a la chilena. Claro. Uruguay, este caso es bien llamativo, Mati. Mira, 11.690 contagios en la última jornada y 23.657 testeos, o sea, casi un poquito menos del 50% de casos positivos en el total de personas que se testearon y una población de 3.400.000. Claro, eso da como comparativamente muchísimo más que el caso chileno. Mucho más. Argentina, 88.503 contagios en las últimas 24 horas. 140.000 testeos, tienen una baja capacidad de testear y una población de 45 millones de habitantes y un poquito más.
Importante lo que pasa con Argentina, que relaja las medidas desde el 29 de enero, no se va a exigir PCR de entrada a argentinos, a residentes y también a extranjeros que vivan en países limítrofes. Nada. No se exige nada. Argentinos, residentes y los que vivan en países limítrofes, como por ejemplo Chile desde el 29 de enero, eso en Argentina. Bolivia, 7.649 contagios en la última jornada, 21.826 testeos. Aquí prácticamente un tercio de los que se testearon dieron positivo y una población que supera los 11 millones de habitantes. Ahora bien, Bolivia desde que se inició la pandemia ya superó los 3 millones de contagios. En Chile bajo el número de estamos testeos recién en Bolivia. superando los 2 millones, claro. Y tenemos también Brasil, no dimos con el dato de la cantidad de testeos, en el Ministerio de Salud de Brasil no estaba publicado al menos cuando lo revisamos hace unos minutos atrás, y sí se informó contagios más de 224.000, número de habitantes más de 215 millones y un total de contagios que se acerca a los 25 millones desde que comenzó la pandemia en este país de Sudamérica. Que sabemos tiene subreportes porque no todas las cifras han caído en las cifras oficiales. Exactamente, ha habido muchos cuestionamientos ahí. Han llegado preguntas, Mati. Nuestro hashtag hoy es Noticias CNN, más activado que nunca. Y han surgido preguntas justamente a raíz de la pandemia. Ahí lo tenemos. Marcela Arce nos dice lo siguiente. Hola José Miguel y Matilde, consulta, tengo 57 años y mis 3 vacunas Sinovac. La fecha de la última es el 3 de septiembre del 21. ¿Me podré poner la 4ª dosis y cuándo? Bueno, ahí nos tira también un cumplido. Mira, le vamos a responder a Marcela. Efectivamente, la 4ª dosis se está poniendo en nuestro país, pero hasta el 30 de enero se está vacunando a funcionarios de la salud, personas inmunodeprimidas y también se está poniendo primera y segunda dosis a niños. Desde la semana entre el 7 y el 13 de febrero comienza la vacunación de 4ª dosis para personas mayores de 55, pero con vacunación hasta el 15 de agosto. Claro, porque tienen que pasar aproximadamente 6 meses desde la última dosis aplicada. Entonces, Marcela, lo más probable es que te toque vacunar las últimas semanas de febrero, las primeras de marzo, los más importantes, y el consejo que te podemos dar desde acá, minsal.cl/calendario de vacunación, porque eso se va actualizando constantemente, pero según lo que indica el calendario hasta ahora, te debería tocar las últimas de febrero o las primeras de marzo. Le mandamos otro abrazo. Otro abrazo, Marcela, también. Tenemos otro. Ame dice lo siguiente. ¿Me pueden explicar qué significa que la positividad en el país supere el 18%? Además, voy a viajar y me pueden decir cuáles son las regiones que están más complicadas. Nos manda un abrazo también. Claro, que de 100 testeados, el 18 aparecen positivos. Claro, exactamente. Del total de personas que se testean, hay un 18% de test que resultan positivos. Y aquí tengo el dato de las regiones por si viajas a alguna de estas. Maule, Biobío, O'Higgins y Los Lagos presentan el mayor aumento en el número de casos durante los últimos 7 días. Así que atención si es que vas a trasladarte a alguna de esas regiones. En todo caso, todas han subido. Todas han subido. Sí. Y la preocupación hay que mantenerla en cualquier parte. Pero por si en alguna de esas tienes que viajar, de especial preocupación también.